vamos a iniciar la clase. Esta vez vamos a tratar un tema sumamente importante. Esto, tómenlo ustedes en el contexto de toda una actividad básica del sistema nervioso, que es el movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento es una situación bastante compleja, ¿no? El hecho de que uno se desplace, haga una actividad determinada, alcance un objeto, inclusive realice movimientos pequeños, finos, como es escritura, desde el punto de vista, obviamente, desde el punto de vista de la escritura propia, ¿no? Lógicamente, para la ejecución se necesita actividad motora, ¿no? La actividad motora pues está inmersa en todos los, como se llaman, los aspectos de la vida de la relación, ¿no? Y tenemos diversas categorías de movimientos. Eso sí es importante que ustedes, obviamente, lo tengan en mente, ¿ya? El movimiento más complejo, obviamente, o el movimiento que más estamos nosotros conscientes, es el movimiento, ¿no?, voluntario, ¿ya? El síndrome voluntario, obviamente que ustedes ya me dijeron que habían ya hecho la parte teórica y probablemente la parte práctica, es lo que más nosotros tenemos como más en la parte clínica, por lo menos en un hospital general, ¿no? Ustedes van a ver que los pacientes llegan aquejándose de diversas dificultades para movilizar algunos sectores o algunas partes del, del organismo, ¿no? Entonces, para producirse un movimiento voluntario, obviamente la orden tiene que salir cerebral. Entonces, todas estas funciones tienen una base neuroanatómica, ¿no? Si ustedes recuerdan, el sistema voluntario, el sistema motor voluntario, la base neuroanatómica es el sistema piramidal, ¿no es cierto? El sistema piramidal solamente está conformado por dos neuronas, neurona motora superior y neurona motora inferior, ¿no? Para que recuerden ustedes, la neurona motora superior está localizada en la corteza cerebral, en la cuarta capa de la corteza cerebral. Hay unas células grandes, llamadas células de Betz, células gigantes de Betz, ¿no? Que es la primera neurona motora, ¿no? Recuerden ustedes que, en última instancia, si recuerdan ustedes la fisiología de la neurona, ¿no?, los impulsos cuando se originan en un sitio tienen que salir, ¿no? Entonces, cuando salen, obviamente lo hacen a través de prolongaciones, ¿no? Esta prolongación se llama axón, ¿no? El axón está llevando la información de la célula hacia el órgano efector. Pero obviamente esta célula, obviamente, para que se realice un movimiento voluntario, obviamente tiene que estar en la corteza cerebral. Si quieren agarrar un lápiz, quieren ustedes tomar de repente el celular, obviamente la orden tiene que ser de la corteza cerebral, es un movimiento consciente, ¿no? Pero para que se realice ese movimiento consciente, obviamente, que va a llevar, ¿no?, a tomar el lápiz o a agarrar el celular, tiene que haber una serie de otras situaciones que coordinen el movimiento apropiadamente. Recuerden ustedes que para que se produzca un movimiento se requiere, obviamente, de órganos efectores. Los órganos efectores es el sistema osteoarticular y muscular, ¿cierto? Las órdenes van a este sistema osteoarticular y muscular. De tal manera que en un movimiento participan varios grupos musculares. Y estos grupos musculares lo hacen, obviamente, mediante inserciones en estructuras óseas. Y, por supuesto, las estructuras óseas próximas para que se muevan tienen que estar relacionados a través de articulaciones. Entonces, la articulación es la que le da el tipo de movimiento correspondiente a la articulación. Y seguramente ustedes ya han hecho, ¿no es cierto?, han tenido referencias seguramente, ¿no?, de las diversas movimientos, ¿no?, de acuerdo al segmento que ustedes están evaluando. Ustedes evalúan, por ejemplo, las articulaciones del esquema del cuello, valorarán la flexión, ¿no?, la rotación derecha, rotación externa, ¿no?, la hiperextensión, ¿no es cierto?, y los movimientos de lateralización del cuello, ¿no es cierto? Igualmente, cuando ocurre, ustedes evalúan las habilidades del miembro superior, fundamentalmente el brazo, antebrazo,
¿no es cierto? Ustedes pueden hacer que el brazo, obviamente, se movilice, ¿no? A nivel de la articulación del codo, para lo cual tiene que haber una fricción, ¿no es cierto? Por supuesto, para aproximar la extremidad, y de esa manera se puede producir entonces un movimiento. Entonces, en el movimiento voluntario, ¿no?, participan varios músculos, 3 grupos musculares fundamentalmente. El músculo agonista, que es el músculo principal, en el caso, por ejemplo, de la flexión del brazo, ¿no?, el brazo sobre el antebrazo, ¿no? El músculo efector principal es el bíceps, ¿correcto? Pero para que se produzca la contracción del bíceps, ¿no?, el músculo antagonista, que es el bíceps, tiene que relajarse. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un músculo agonista y un músculo antagonista. El agonista se contrae y el antagonista se relaja. Pero esto no es así tan simple, porque para llevar la mano, por ejemplo, a la boca o a la nariz o al pecho, obviamente mediante fricción, ¿no?, el músculo agonista, obviamente tiene que haber una ubicación de la extremidad para que se produzca el movimiento de manera precisa. Esto lo hacen a través de los llamados movimientos de fijación, o los músculos de fijación, perdón, músculos de fijación. Y de esta manera se produce entonces un movimiento. Y no solamente eso, aparte de eso, obviamente el movimiento tiene que ser fino, no tiene que ser un movimiento robotizado. Nosotros desplazamos las extremidades o los segmentos de una manera lenta y progresiva, ¿no? Y podemos aumentar la velocidad, pero sin romper el ritmo, ¿no? De otra manera, pues obviamente si no hubiera pues, otros sistemas, estaríamos robotizados nuestros movimientos, ¿no? Movimientos unidireccionales, ¿no?, cambiando cada momento de dirección para poder conseguir el objetivo, como ocurre pues, en los robots, ¿no? Entonces, toda esta coordinación, obviamente, pues escapa a la función del sistema o del movimiento voluntario. El movimiento voluntario, por supuesto, ¿no?, que inicia toda esta serie de acontecimientos, pero hay unas otras estructuras que están apoyando para que el movimiento sea fino y cumpla su propósito. Entonces, ese es el movimiento voluntario. Al lado del movimiento voluntario están los llamados movimientos automáticos. Los movimientos automáticos, pues obviamente, como su nombre lo indica, no requieren tanto ya de la influencia de la corteza, ¿no? Hay movimientos pues, involuntarios, hay movimientos automáticos que uno ya lo aprende, y una vez que lo ha aprendido, uno lo repite pues sin que la corteza intervenga. Por ejemplo, cuando ustedes están patinando, ¿no es cierto? Primero, obviamente, para aprender a patinar tienen que poner una serie de atenciones, ¿no es cierto? Tienen que hacer, obviamente, contracciones conscientes de los músculos, etcétera, etcétera, para mantener el equilibrio. Pero una vez que ustedes ya han aprendido, ya saben ustedes patinar, saben ustedes manejar una bicicleta, etcétera, etcétera, la cantidad de movimientos que ustedes realizan prácticamente ya no son conscientes, no son movimientos automáticos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese es el otro tipo de movimiento complejo, ¿no? Donde obviamente la corteza cerebral no interviene ya de manera categórica. Y finalmente hay un movimiento de tipo ya más primitivo, ¿no es cierto? El movimiento más primitivo, que es el movimiento reflejo. Acuérdense ustedes que los movimientos, obviamente automáticos, obviamente lo tenemos de acuerdo a la escala, evolutiva, ¿no? Los movimientos evolucionan de esa manera. Si ustedes ven, por ejemplo, los movimientos que se producen durante las estampidas de los animales, ¿no es cierto?, se producen prácticamente por movimientos de tipo automático, ¿no? Un ser, por ejemplo, puede tener una fractura en una pata, ¿no es cierto?, y este espécimen sigue defendiéndose con la pata dañada, ¿no es cierto?, a través de movimientos automáticos, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos una lesión de esa naturaleza, pues obviamente el dolor de alguna manera impediría que nosotros siguiéramos utilizando esa extremidad. Pero ustedes van a ver que la bestia que tiene una lesión, ¿no?, se fractura la pata, y el animal sigue corriendo, sigue defendiéndose, sigue pateando, ¿no es cierto? Estos son movimientos automáticos, ¿no?
El movimiento automático obviamente también tiene una complejidad bastante amplia, ¿no es cierto? Así como el síndrome motor voluntario, ¿no? En cuanto al movimiento reflejo, lo que simplemente es una base neuroanatómica más simple, ¿no? Y la base neuroanatómica más simple que ustedes conocen es el arco reflejo. Y ustedes seguramente les han enseñado a evaluar cuando ustedes hacen los exámenes de los reflejos osteomusculares, ¿no? El arco reflejo tiene, por supuesto, tiene una zona de recepción, ¿no es cierto? Los órganos de recepción, ¿no es cierto? Esos estímulos van a ser transportados a través de la vía aferente, ¿no es cierto? De los axones, o perdón, de las dendritas, ¿no? Llevan al centro neuronal, al centro nervioso, ¿no? A la neurona, ¿cierto? Que en este caso, obviamente, dependiendo del nivel, está en la médula, ¿no es cierto? Si ustedes quieren hacer el reflejo patelar, por ejemplo, obviamente el reflejo va a iniciarse a este nivel y va a ser obviamente transportado por las dendritas hacia el centro nervioso motor que está en la médula. Y de ahí obviamente salen las vías aferentes, o sea, llevan obviamente la respuesta hacia los órganos efectores. Y en este caso el órgano efector obviamente es el músculo correspondiente, ¿no es cierto?, que se va a contraer y va a producir obviamente el movimiento, ¿no? Es obviamente, como ustedes perfectamente pueden entender, es un movimiento completamente inconsciente, ¿cierto? Ahí no interviene ustedes obviamente lo que llama la conciencia, ¿cierto? Simplemente responden. Es el movimiento más primitivo, que inclusive ustedes lo ven seguramente en las prácticas que han hecho en parasitología, en las amebas, etcétera, etcétera. Ustedes hacen estimulación eléctrica, la ameba se contrae el saurópodo de inmediato, ¿no es cierto? Es un movimiento reflejo simple, ¿no? Entonces, todo este síndrome o todas estas, ¿cómo se llama?, estas variedades, ¿no?, de alguna manera está siendo involucrada dentro del movimiento, del síndrome de movimiento, ¿no? Acuérdense ustedes también que esta organización anatómica es necesario que uno lo comprenda para ver a qué nivel puede estar la lesión. Ya ustedes seguramente hicieron esto los diversos síndromes de compromiso motor, ¿no es cierto?, voluntario, ¿no es cierto?, dependiendo de los niveles, ¿no? Recuerden también ustedes la distribución, ¿no? La distribución precisamente está en relación con el lugar o el sitio donde se produce la interrupción del estímulo, ¿no es cierto?, para que se ejecute el movimiento. Desde ese punto de vista, ustedes han visto, ¿no es cierto?, que puede haber compromiso en la mitad de un cuerpo, ¿no es cierto? Estamos frente a una hemiplegia. Allí también recuerden ustedes que tenemos dos términos que ustedes tienen que reconocer, ¿no? Un segmento puede estar parcialmente comprometido en cuanto a su movimiento, ¿no? Entonces no se produce en la intensidad normal, entonces eso se llama paresia, ¿no es cierto? Pero ese mismo segmento también puede estar completamente privado del movimiento, o sea, no haber movimiento. Eso se llama plejía, ¿correcto? Y cuando ustedes han evaluado el síndrome piramidal, ustedes obviamente en el síndrome piramidal han evaluado 4 funciones. Primeramente han evaluado ustedes, ¿no es cierto?, fuerza y movimiento. Y esto es interesante, porque para cualquier movimiento se requiere un mínimo de fuerza. Aún para flexionar se requiere un mínimo de fuerza, ¿no es cierto? Cuando hablamos de movimiento, estamos involucrando de todas maneras la fuerza. El movimiento será pues diferente, o la fuerza será diferente cuando yo solamente flexiono lo que llama la mano, ¿no es cierto?, diferente que cuando yo elevo el miembro superior, o sea, perdón, el miembro superior, ¿no? La fuerza obviamente tendrá que ser mayor. Si yo pongo un objeto en mi mano y lo elevo, la fuerza tendrá que ser mayor. O sea, siempre que yo evalúo movimiento, estoy evaluando fuerza, ¿ya? Y de ahí vienen los términos. La disminución de la fuerza de movimiento se llama paresia, y la disminución o la ausencia completa del movimiento se llama plejía, ¿correcto? Y dependiendo de la distribución, ustedes pueden tener compromiso de la mitad de un hemicuerpo, que están frente a una hemiplegia o una hemiparesia, ¿no? En este caso tendrán que precisar si es derecha o es izquierda, ¿no es cierto? Tendrán ustedes de repente un compromiso de los dos miembros inferiores,
¿no es cierto? Están ustedes frente a una paraparesia o paraplegia, ¿no? Toda esta terminología tienen que tener ustedes presente, porque así se va a enviar, se va a hablar cuando se hacen los reportes o se hacen la información de compromisos, obviamente motores, ¿no? Siempre que se pueda hacer la localización, ¿no? Entonces, la falta de movimiento voluntario de los miembros inferiores se llama paraplegia o paraparesia si es que tiene una disminución simplemente. El compromiso motor de los miembros superiores se llama diplegia o diparesia. ¿Correcto? El compromiso de las 4 extremidades, como puede ocurrir, se llama cuadriplegia o cuadriparesia. Y si hay solamente compromiso de una extremidad, se denomina monoplegia o monoparesia y tendrá que ser obviamente especificado, porque puede ser una monoparesia del brazo del lado derecho, se llama una monoparesia braquial derecha, braquial izquierda, o una paresia crural izquierda, cuando se refiere a la pierna del lado izquierdo, al miembro inferior izquierdo, o una monoparesia crural derecha, ¿no? Entonces, esta terminología es importante que ustedes lo tengan en cuenta, especialmente cuando hablan ustedes del síndrome piramidal, ¿no? Entonces, el síndrome piramidal, pues, obviamente es bastante fácil de poder, pues, recordar. Ahora, desde el punto de vista de su evaluación, les he mencionado que uno de ellos, obviamente, es la fuerza de movimiento. Ya he mencionado la complejidad del movimiento para que se ejecute, ¿no? Pero acá, obviamente, en el sistema piramidal solamente se está midiendo la fuerza de movimiento. La otra circunstancia, ¿no es cierto?, de la valoración del paciente con el sistema motor que ustedes ya han hecho, es no solamente el movimiento, sino el tono muscular. El tono muscular, que es el estado de semicontracción de los músculos. El músculo nunca está relajado completamente, siempre hay estado de semicontracción, eso se llama tono muscular, ¿no? Y el tono muscular sí no tiene nada que ver con el síndrome, obviamente, con la regulación con el sistema piramidal, sino el sistema extrapiramidal, ¿no es cierto? Igual ocurre entonces también, obviamente, la otra modalidad que van a evaluar ustedes es el trofismo muscular, ¿no es cierto? Y finalmente los reflejos osteotendinosos y cutáneo-musculares. Esa es la valoración del sistema motor, ¿no?, voluntario que ustedes ya hicieron, ¿no? Ahora, para poder, ¿cómo se llama?, comprender de qué manera está involucrado este sistema extrapiramidal, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es toda aquella circunstancia o aquella parte del sistema nervioso, o sea, que no está considerado dentro del sistema piramidal o voluntario. El sistema voluntario es el sistema piramidal, que ustedes lo conocen definitivamente, que nace en la corteza cerebral, en el área motora de la corteza cerebral, ¿no es cierto?, en el área 4, ¿no es cierto?, de la circulación frontal ascendente, ¿no? Esa es obviamente la zona piramidal, ¿no es cierto? De ahí parten obviamente las vías a través de las vías piramidal, que inicialmente, como se llama, como conecta la corteza con la médula, se llama córtico medular. Y la córtico medular, obviamente, del sistema piramidal tiene 2 partes, que seguramente ustedes recuerdan. Una parte que hace, obviamente, que encuentra su segunda neurona en los núcleos motores, ¿no?, que se llama en el tronco encefálico. Eso se llama córtico bulbar, ¿no es cierto? Y la otra que pasa, obviamente, hasta llegar a la segunda neurona a nivel de la médula, que está en el asta anterior de la médula. Ese es el córtico espinal, que se divide en 2, ustedes saben perfectamente. A nivel de bulbo, de unión con el bulbo con la médula, existe lo que se llama la decusación motora, ¿no es cierto? Una parte se cruza, conformando el haz piramidal cruzado, mientras otra pequeña parte, el 10%, sigue de frente, y llama el haz piramidal, ¿ya?, directo, ¿no?, que al final, antes de llegar a la segunda neurona, también se cruza, de tal manera que la lesión neurológica del lado derecho se expresa en alteración del movimiento del lado izquierdo, como ustedes muy bien lo saben, precisamente por estas decusaciones. Ese es el sistema piramidal voluntario. Entonces,
Todos los otros sistemas que intervienen en el movimiento, como decía, tono, coordinación, etcétera, etcétera, eso es función del sistema extrapiramidal. Es una coordinación automática, es involuntaria, ¿no? Y la base neuroanatómica en este caso obviamente es bastante variada, no solamente es una sola neurona como ocurre en el sistema piramidal. Están integrados no solamente núcleos en el tronco encefálico, sino también de otras estructuras en la base del cerebro, en los núcleos basales del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, unos componentes que han ustedes escuchado seguramente, ¿no? Parten de diversos núcleos del tronco encefálico, originando tractos, obviamente, que bajan también, por supuesto, ¿no es cierto? Como es el tracto rubroespinal, el tracto olivoespinal, el retículo espinal, el tecto espinal y el vestíbulo espinal. Todas estas partes son integrantes, obviamente, de las vías, obviamente, de relación del sistema extrapiramidal, ¿no es cierto? Entonces, el sistema extrapiramidal, obviamente, tiene pues una estructura neurológica o neuroanatómica bastante amplia, una serie de núcleos. A esto, obviamente, hay que crear los núcleos basales del cerebro, ¿no? De ahí salen una serie de órdenes para la regulación que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es la función de la vía extrapiramidal? Ya se ha mencionado, mantener la postura y equilibrio mientras se realizan movimientos voluntarios. Imagínense, si no hubiera un sistema que pueda mantener la postura, ¿no es cierto? Y el equilibrio cuando ustedes realizan alguna actividad, obviamente no podría hacerse, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función, y esta es una función de tipo automática. Acá no interviene la voluntad, ¿no es cierto? Controla los movimientos asociados. ¿Qué son los movimientos asociados? Uno cuando realiza un movimiento principal, uno acompaña de otros movimientos. Por ejemplo, cuando ustedes no caminan con los brazos rígidos. Ustedes cuando caminan, obviamente, de manera inconsciente, ustedes hacen un movimiento de los brazos, un movimiento de balanceo de los brazos, ¿no es cierto? Esos son los movimientos asociados, ¿no? Cuando ustedes obviamente se ríen o fruncen una serie de músculos, obviamente esos son movimientos asociados, los músculos de la mímica, etcétera, ¿no es cierto? Y por supuesto, lo que les he mencionado, el control del tono muscular, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, el sistema extrapiramidal, veremos pues su repercusión, ¿no es cierto?, o su repercusión o su alteración en el mantenimiento de la postura, del equilibrio, ¿no es cierto?, de repente en controlar movimientos asociados involuntarios. En este caso el paciente de repente no va a tener, o lo que es peor, el paciente va a movimientos involuntarios, ¿no es cierto?, extrapiramidal, ¿no? Y también obviamente va a haber alteraciones del tono muscular. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente el paciente puede tener una hipertonía, ¿no es cierto?, una contracción involuntaria de los músculos, lo que le impida de alguna manera el movimiento, ¿no? Entonces, eso es interesante que vayan ustedes comprendiendo. Acá nuevamente, para que vean ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de funciones extrapiramidales, ¿no? Hay control de los músculos flexores de los miembros, ¿no es cierto?, y obviamente tiene una función excitadora de las neuronas motoras de ese músculo. Pues, obviamente regido también por la vía piramidal, pero acá hay una regulación. O sea, cuando ustedes realizan un movimiento, tienen que graduar la intensidad del movimiento, ¿no? Entonces, toda esa regulación está en una relación con la función extrapiramidal, ¿no? Como dice acá, es mediador de movimientos reflejos en respuesta a estímulos visuales, ¿no es cierto? Una serie de movimientos reflejos sin que se percaten ustedes, ¿no?, porque son movimientos involuntarios, y obviamente la base de esto es el sistema extrapiramidal. Acá nuevamente tienen ustedes, ¿cuáles son las funciones? Control de movimientos voluntarios y del tono muscular. Su participación también en la producción de movimientos automáticos, ¿no?, emocionales e instintivos. Precisamente eso es lo que les dije a ustedes, ¿no? Cuando ustedes aprenden a hacer un determinado movimiento, lo hacen de manera repetida, ya pasa más adelante a poder hacer este movimiento de manera instintiva o de manera refleja, sin ningún tipo de participación directamente de cortical, ¿no es cierto? Entonces son los movimientos aprendidos. Uno aprende a andar en bicicleta, a patinar, etcétera, etcétera,
Ya cuando uno ha aprendido, definitivamente todos los movimientos se realizan de manera automática y podemos estar conversando, escuchando música, conectados en con otro tipo de actividad y uno sigue haciendo el movimiento de manera automática, ¿no es cierto? Y otro también, que hemos mencionado, los movimientos asociados en relación con la regulación del sistema extrapiramidal, que son movimientos complejos, ¿no?, que acompañan al movimiento principal. Ya mencioné, por ejemplo, el balanceo de los brazos cuando uno camina, ¿no? Esta es la organización que he mencionado. No pretendo que ustedes, obviamente, lo graben en la memoria esto como un hecho bastante necesario, pero se requiere para la comprensión, ¿no? Acuérdense ustedes, hemos mencionado, ¿no?, una conexión en relación con el tracto vestíbulo espinal, que nace obviamente, ¿dónde nace? Nace, obviamente, recibe información, ¿no?, del laberinto, ¿no es cierto? El laberinto, de alguna manera, nos mantiene informados sobre la posición espacial, ¿no es cierto?, a través de la vía vestibular del cerebelo, ¿no es cierto? Esto, obviamente, va a mandar la orden hacia el núcleo vestíbulo espinal, ¿no es cierto?, que se encuentra en la protuberancia, y de ahí obviamente van a salir los axones y van a descender, ¿no es cierto?, ¿no?, hasta llegar obviamente al tema por el cron blanco anterior, ¿no es cierto?, formando el que se llama vestíbulo espinal. El vestíbulo espinal obviamente va a llegar a los diversos niveles, ¿no es cierto?, dependiendo del área o de la región que está controlando, ¿no es cierto? Entonces, y lo interesante es que la sinapsis que se hace, o sea, la neurona a nivel de la médula, a nivel de la médula, obviamente está localizada también en el asta anterior, el asta anterior de la médula. La acción del tracto vestíbulo espinal, información del laberinto, de lo interno, a través de la vía vestibular del cerebelo, ¿no es cierto?, controla los músculos que se llama la postura, ¿no es cierto? Eso es interesante, ¿no es cierto? El otro tracto que recuerden ustedes es el tracto retículo espinal, obviamente que también el tracto retículo espinal, ¿no?, envía sus aferencias, ¿no es cierto?, a través obviamente de la médula y desciende definitivamente también y hace obviamente también su sinapsis en la asta anterior de la médula. O sea, el asta anterior de la médula es la vía común tanto de la vía piramidal como la vía extrapiramidal. ¿Cuál es la función del tracto reticular espinal? Al igual que la anterior, ¿no?, influye en el movimiento voluntario y la actividad refleja y el tono muscular, ¿no? Se complementan, ¿no?, de manera bastante precisa. Igual ocurre con el sistema rubroespinal. El rubroespinal que nace en el núcleo rojo, ¿no?, en el tronco encefálico, ¿no es cierto?, en el encéfalo, y de ahí obviamente descienden por la médula a los diversos niveles, y por supuesto también termina en la neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula, ¿no? Esto solamente para que vean ustedes la complejidad, ¿no?, de los sistemas, ¿no? Esta es la función del tracto rubroespinal, igualmente control de los movimientos flexores de los miembros, es excitador para algunos músculos motores de estos músculos, ¿no? Y de otra manera también obviamente influye en el músculo agonista y el antagonista. Otro elemento que complementa son los núcleos basales. Los núcleos basales, obviamente, recuerden ustedes, una serie de estructuras que están en la parte cerebral, ¿no es cierto?, del cerebro, en la parte baja del cerebro, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, por encima, obviamente, del tronco encefálico, está conformado de una serie de elementos, el núcleo caudal, ¿no?, el putamen, el núcleo subtalámico, el globus pallidus, el núcleo rojo que hemos mencionado, la formación reticular, obviamente esto ya está obviamente en el tronco encefálico, esto está en los núcleos basales del cerebro, ¿no? Todo esto se relaciona de alguna manera, se están intercomunicándose para que finalmente, obviamente, solo vayan, obviamente, a través de las vías descendentes, ¿no es cierto?, que ya hemos mencionado, ¿no?, y vean la información correspondiente para la regulación del movimiento, que el movimiento se realice fino, con un propósito, y que obviamente no se exceda, ¿no es cierto?, ni le falte, ¿no es cierto?, el movimiento, ¿no?, voluntario se realice de manera apropiada.
Estos son los sistemas que llaman subcorticales que hemos mencionado, los núcleos basales, no se olviden ustedes, núcleo estriado, globo pálido, sustancia negra, locus níger, ¿no es cierto? Los núcleos subtalámicos de Lewis, ¿no es cierto? Y otras estructuras. Interviene también el cerebelo, obviamente, ¿no? ¿No? Si bien es cierto, no está considerado dentro del sistema extrapiramidal, ¿no es cierto? Porque el cerebelo su propia, o llama su propia valoración, función, pero obviamente está integrado, su función está integrado, ¿no? Dentro de la regulación del movimiento. Para que se produzca el movimiento, obviamente se requiere, pues obviamente, una serie de información regulada por el cerebelo. Van a ver ustedes, y seguramente les han enseñado, o les van a enseñar, los síndromes cerebelosos, ¿no es cierto? Cuando se promete, obviamente, el cerebelo, va a haber una serie de manifestaciones, ¿no? En vez de tipo motor, ¿no? Entonces, y eso, obviamente, no solamente es suficiente eso, sino hay una serie de otras organizaciones, ¿no? La sensibilidad también interviene, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para ver dónde están las diversas estructuras, obviamente se requiere la participación de otras estructuras del sistema nervioso, como por ejemplo la sensibilidad propioceptiva de los nervios, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que con el compromiso del cordón superior de la médula, por ejemplo, ¿no? Se pierde la sensibilidad profunda y el paciente obviamente pues no puede caminar sin tener la vista, o sin tener los o abiertos. Cierto paciente, ustedes les han cerrado los ojos, el paciente obviamente no puede caminar porque no siente la sensación de estar obviamente en contacto con el piso. Ocurre la propiocepción, la visión, etcétera, etcétera. Entonces, esto obviamente, para que tengan ustedes en mente nada más que, obviamente, el movimiento pues es una situación bastante compleja, ¿cierto? Entonces, ¿a qué llamamos nosotros, obviamente, síndromes extrapiramidales? ¿No? Es obviamente un compromiso del movimiento o del sistema motor de alguna manera, ¿no es cierto?, por lesión de los ganglios y las vías. Y las manifestaciones que pueden obtenerse desde el punto de vista semiológico, ¿no? Puede haber rigidez, distonía, disquinesia, temblor, ¿no? Eso va a ir desarrollando poco a poco, ¿no es cierto? Pero esas son las manifestaciones, ¿no?, más frecuentes que van a encontrar ustedes como consecuencia del compromiso del sistema extrapiramidal. Como ya hemos mencionado, estos síndromes extrapiramidales pueden estar en relación con la lesión de los núcleos, de los ganglios basales, obviamente, y las conexiones, los tractos que hemos nombrado, rubra espinal, tecto espinal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la disfunción va a expresarse a través de modificaciones o de trastornos del movimiento, del tono muscular o trastornos de la postura. ¿Correcto? Entonces, esto, fíjense ustedes, la disfunción del síndrome extrapinal de alguna manera va a repercutir en el movimiento, ¿no es cierto? Va a producir alteración del tono muscular. Entonces hay que saber evaluar cómo se evalúa el tono muscular. Entonces, el movimiento ya hemos visto más o menos cómo lo evalúan ustedes, ¿no? Y obviamente puede existir trastornos de la postura, ¿no?, de los diversos segmentos, ¿no?, del organismo. Nuevamente acá, para que vean ustedes, ¿no?, los síntomas que pueden estar relacionados con compromiso del sistema extrapiramidal, ¿no? Uno relacionado, por ejemplo, con lo muscular, ¿no es cierto? Lo más frecuente que vamos a encontrar en alteración del sistema extrapiramidal es el incremento del tono, ¿no es cierto? Es la hipertonía, ¿no es cierto? Un tono muscular, ¿no? Recuerden ustedes que también, por supuesto, esto ya no depende del sistema extrapiramidal, ¿no es cierto? Puede también haber hipotonía. Entonces, cuando ustedes evalúan el tono muscular, pueden encontrar dos alteraciones, ¿no es cierto? Puede estar incrementado, eso se denomina hipertonía o rigidez, ¿no es cierto? O disminuido e inclusive ausente, eso se llama hipotonía, ¿no? Entonces acá, obviamente, en el compromiso del sistema extrapiramidal estamos frente a una situación de hipertonía. La otra situación es la distonía, o sea, aquellas situaciones en las cuales el paciente no puede ajustar la postura, ¿no? Son las alteraciones posturales, el paciente sentado o parado, el paciente se balancea completamente, ¿no? Porque no puede mantener, obviamente, la postura, ¿no?, de manera apropiada, ¿no? Las otras manifestaciones que hemos mencionado son alteraciones en el movimiento, eso se llama disquinesia, ¿no? Hay alteración para la capacidad de ejecutar movimientos voluntarios. O sea,
en el sentido de que el paciente, de repente, el movimiento voluntario principal puede de repente hacerlo, pero como no tiene la coordinación, el movimiento pues resulta errático, interrumpido, ¿no es cierto? Entonces la ejecución de movimientos voluntarios obviamente no se produce de manera apropiada por la falta de coordinación de los diversos elementos, ¿no es cierto? Y por supuesto, aparte de eso, el paciente puede tener movimientos que no dependen de la voluntad. El paciente va a tener movimientos involuntarios de diversa naturaleza, ¿correcto? Uno de estos movimientos involuntarios puede ser el temblor, ¿no es cierto? Que es una contracción voluntaria, especialmente de extremidades distales, de los dedos, etcétera, etcétera. Y hay que valorar obviamente el significado. El temblor puede ser fisiológico, como ocurre en los pacientes a veces tensos, ansiosos, nerviosos. Puede verse de repente por enfermedades sistémicas, como ocurre en el hipertiroidismo, ¿no es cierto? O también inclusive de manera etiológica, puede ser una actividad muscular intensa, ¿no? Seguramente ustedes a veces levantan un poco de pesas, ¿no? Y después hagan, obviamente, estiren la mano y van a ver ustedes que pueden tener un temblor, ¿no es cierto? Transitorio, por supuesto, ¿no? Entonces, obviamente, hay que valorar adecuadamente estos demás movimientos involuntarios, ¿no? Tienen que ser valorados de manera apropiada, ¿no? ¿Qué síndromes motores vamos a tener? Entonces, los síndromes motores que podemos tener de manera general en todo el sistema nervioso son lo que ustedes ya han revisado: pérdida de movimiento voluntario, ¿no es cierto? Esto, obviamente, con el compromiso de la vía piramidal, ¿no? Entonces, en un tipo particular de pérdida de movimiento voluntario de la vía piramidal está asociado a espasticidad, y ustedes saben muy bien, ¿no? Esto ocurre cuando hay compromiso de la neurona motora superior, ¿no es cierto? Entonces, la neurona motora superior, cuando se compromete, el paciente va a tener alteración del movimiento, ¿no? Y va a tener espasticidad, ¿no? Es de la vía piramidal. Esto no confundan ustedes con el otro que se llama alteración, ¿correcto? Y si ustedes recuerdan, la diferencia entre compromiso de neurona motora superior y neurona motora inferior en el paciente que tiene compromiso del sistema piramidal, van a ver ustedes que con el compromiso de la neurona motora superior, ¿no? El paciente tiene la extremidad dura, espástica, ¿no es cierto? Eso se llama una hemiplegia o espástica, ¿no es cierto? Pero con el compromiso de la neurona motora inferior, que está en la médula, ¿no es cierto? Obviamente el paciente va a tener lo que se llama una hemiplegia o una disminución del movimiento, pero va a tener una parálisis de tipo flácida. Eso ocurre, obviamente, en el compromiso de la vía piramidal, ¿no? Otro síndrome motor que podemos ver es precisamente la que está asociada, perdón, con compromiso del sistema extrapiramidal. Entonces, en este caso, van a tener ustedes que no hay pérdida de movimiento, porque el sistema piramidal está, obviamente, funcionando, pero hay pérdida, obviamente, de la coordinación y de la regulación de la actividad del movimiento, ¿no? Y, por supuesto, con diversos grados, obviamente, de compromiso del tono muscular, ¿no? Hay otros, obviamente, otro síndrome motor también asociado, ¿no?, a rigidez, ¿no es cierto?, y movimientos involuntarios, ¿no es cierto?, por compromiso de los núcleos basales y las vías que hemos mencionado, ¿no? Esto solamente para que vean ustedes, ¿no?, toda la neuroquímica. Entonces, todos estos elementos obviamente intervienen a través de, obviamente, de mediadores químicos, ¿no?, los mediadores de la transmisión del impulso. Por ejemplo, la dopamina, ¿cierto?, ¿no?, está en una concentración bastante importante en el núcleo caudado y en la sustancia negra, ¿no? El GABA, está preferentemente, es el neurotransmisor más importante en el globus pallidus y la sustancia negra, ¿no?, y la acetilcolina, ¿no?, preferentemente en el núcleo caudado y en el cutáneo. Esto solamente para que vean ustedes que la neurotransmisión, obviamente, a través de estos neurotransmisores, obviamente tienen pues un mediador, ¿no?, un mediador. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de síndromes extrapiramidales, vamos a tener ahora trastornos del movimiento, ¿ya? Acá, de aquí en adelante, solamente nos vamos a referir al sistema extrapiramidal, no nos vamos a referir al sistema piramidal. ¿Qué vamos a tener en trastornos del movimiento? Acá tienen ustedes. El trastorno del movimiento, obviamente, puede presentarse de dos maneras. Una disminución de la habilidad del movimiento que se llama bradicinesia o hipocinesia,
como su nombre lo indica, o sea, los movimientos acá son lentos, ¿no es cierto? Existe una dificultad para la iniciación de un movimiento voluntario, eso lo van a ver ustedes, de repente el paciente que tiene Parkinson, cuando el paciente quiere empezar a caminar, pues lo hace una serie de titubeos previos hasta que el paciente arranca la caminata, ¿no es cierto? A diferencia pues, de un movimiento de una persona normal, que se desplaza en el momento que quiere y arranca de inmediato de acuerdo a su voluntad, ¿no? Eso no ocurre con el paciente que tiene compromisos de este nivel de tipo extrapiramidal. Tiene una dificultad para iniciar el movimiento, ¿no? Y esto se ve de manera pues, bastante notoria en la caminata del paciente, y no solamente en la caminata, sino en todos los otros movimientos, ¿no? De tal manera que los pacientes se mueven pues, de manera un poco torpe, lentos, ¿no es cierto? Le ve a veces un poco del esfuerzo que hacen para realizar los movimientos, ¿no? Como consecuencia de esta alteración de la bradicinesia y hipocinesia, también se va a expresar, ¿no? En las pérdidas de las, obviamente, la expresividad facial, ¿no? Tienen no están los movimientos asociados a la expresión de los sentimientos, de la alegría, ¿no? El paciente tiene como una máscara, ¿no es cierto? No tiene esa capacidad, eso se llama hiponimia, ¿no? Entonces, la fase de máscara es característico del paciente también con enfermedad de Parkinson, ¿no? Y lo que hemos mencionado también, obviamente cuando este paciente se desplazan así lenta y con torpeza, carecen de los movimientos obviamente asociados, como el balanceo de los brazos, ¿no es cierto? Y que le da pues la gracia de la persona normal cuando camina, ¿no? Todo esto se pierde, el paciente está un poco robotizado, ¿no es cierto? Los movimientos son bastante, voy a llamar, disarmónicos, ¿no es cierto? Y por supuesto, los movimientos finos también pueden alterarse y de hecho se alteran, y eso obviamente se expresa bajo la forma de lo que se llama la micrografía. Ciertos pacientes logran poder escribir todavía, generalmente pues obviamente el tamaño de las letras que ellos utilizan es bastante pequeña, precisamente porque los movimientos finos de regulación usted no lo tiene de manera apropiada, ¿no es cierto? Pero al lado de la que llama de la hipocinesia, cuando hay compromiso, obviamente también podemos caer en el otro lado, en la hipercinesia, o sea, un incremento de la movilidad, obviamente en este caso de movimientos involuntarios, ¿no? Entonces acá la hipercinesia, por compromiso del sistema extrapiramidal, acompaña de movimientos que son involuntarios, en contra de la voluntad del paciente. El paciente quisiera evitar, pero a veces lo puede transitoriamente, pero de inmediato, obviamente, el movimiento involuntario se presenta. Y a veces pueden controlar, a veces pueden controlar transitoriamente, ¿no es cierto? Dentro de los movimientos involuntarios, ustedes van a encontrar el compromiso extrapiramidal, tienen ustedes el temblor, ¿no? Tienen ustedes la corea, tienen el balismo, tienen las mioclonías y los tics, ¿no? Entonces, de repente hay otras, se llama subclasificaciones, pero esto es lo más frecuente que van a encontrar ustedes, ¿no es cierto? Que pueden estar, obviamente, diversas formas de expresión, dependiendo del tipo de compromiso neurológico que tenga el paciente, ¿no es cierto? El temblor que ya les dije inicialmente, el temblor puede ser fisiológico simplemente, o después de una actividad física, transitorio, ¿cierto? Consiste pues en movimientos involuntarios, oscilatorios, ¿no? De una amplitud y una frecuencia más o menos pareja, pero pequeña, ¿no es cierto? ¿No? Cuando esto es persistente y tiene el carácter de patológico, no es transitorio simplemente, pero obviamente ocurre característicamente con una ilusión del núcleo caudado, ¿no es cierto? Y podemos tener tres tipos de temblor, ¿no es cierto? En lo que ocurre, por ejemplo, en el Parkinson, tenemos un temblor de reposo, el paciente está obviamente con las manos semiflexionadas, ¿no es cierto? Está en reposo y el paciente está obviamente o tiene un temblor permanente, ¿no es cierto? En la estabilidad en reposo, ¿no? Estos temblores en reposo desaparecen cuando el paciente quiere hacer un poco de actividad física, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Y esto ocurre en el Parkinson. El Parkinson característicamente tiene un temblor de reposo. El paciente ejecuta la actividad, transitoriamente el temblor desaparece, hasta que nuevamente en reposo, ¿no es cierto? El temblor característico
con el Parkinson es como una flexión, extensión pequeña de los dedos, ¿no es cierto? Como el paciente está contando monedas. Bien. Otro temblor está relacionado cuando el paciente realiza una actividad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir al paciente que estire la mano y aparte los dedos, ¿no es cierto? Los dedos los tenga apartados y la mano estirada, ¿no? Y cuando está en esa acción, el paciente comienza a tener un temblor, ¿no? Ese es el temblor de acción, ¿no? Y el temblor intencional es cuando ustedes realizan un movimiento, entonces cuando se realiza un movimiento, el paciente obviamente durante el movimiento tiene el temblor, ¿cierto? Entonces, la diferencia para que ustedes tengan en cuenta, el temblor en reposo cuando el paciente no efectúa movimiento y desaparece, ¿no? Desaparece cuando el paciente efectúa movimiento. El temblor de acciones o posturas cuando uno trata de mantener una posición determinada. El paciente estira la mano hacia adelante y abre los dedos. Lo tiene ahí y el paciente comienza a tener temblor, ¿no es cierto? Y el otro temblor intencional, cuando el paciente quiere hacer un movimiento desde el principio, el paciente hace el movimiento, pero lo hace con temblor, ¿no? Ese es el famoso temblor intencional. Acá tienen ustedes los temblores. Es el temblor en reposo estático, ¿no es cierto?, característico del paciente de Parkinson, ¿no es cierto?, ¿no? Y obviamente disminuyen, como he mencionado, cuando o desaparecen cuando el paciente hace un movimiento voluntario, ¿no es cierto? El temblor característico del paciente, obviamente, y la posición de la muñeca, van a ver ustedes, o de los dedos del paciente, es una extensión de los dedos y una contracción, ¿no?, metacarfalángica, ¿no es cierto? Y en esa circunstancia el paciente está constantemente moviendo con un movimiento fino, en posición de reposo, ¿no es cierto? ¿No? Y eso es característico del paciente con Parkinson. Entonces el temblor en cuenta de monedas, ¿no? El temblor postural les he mencionado, cuando ustedes ven al paciente que extienda la mano y apertura los dedos, obviamente estos temblores aparecen cuando la parte mantiene activamente una postura. Entonces ustedes hacen que el paciente extienda y van a ver ustedes ahí tratando de mantener en esa posición, se producen movimientos finos. Esto ocurre pues en enfermedades no necesariamente neurológicas, sino también puede estar presente en otras patologías, como ocurre en el paciente, ¿no es cierto?, con hipertiroidismo, ¿no?, y con ansiedad. El paciente, obviamente, después de una actividad física, o sea, por fatiga, ¿no? Entonces, es un temblor, obviamente, que no interfiere pues con la actividad diaria, obviamente, por eso se llama esencial benigno, y a veces hay una disposición de tipo familiar, ¿no? Entonces hay que valorar, pues obviamente, de manera apropiada el temblor, ¿no? Que puede no tener significado, o de repente, ¿no?, puede tener alguna significación desde el punto de vista neurológico. Este es el temblor de intención. El temblor de intención, ¿no?, está ausente durante el reposo y aparece durante la actividad, o sea, la actividad, pero al momento de hacer la actividad lo hace con la presencia de un temblor, ¿no? Entonces, a este paciente, cuando ustedes le piden que tome una taza, por ejemplo, el paciente hace movimiento, ¿no?, tembloroso, llega a la taza y a veces no logra medir adecuadamente y puede tranquilamente empujar, ¿no es cierto?, o puede obviamente alterarse o ser más intenso cuando está por llegar a su objetivo. O sea, antes de llegar a la taza, el paciente comienza a tener mayor temblor, ¿no? Entonces, hay diversas situaciones que pueden estar involucradas en esta situación, ¿no es cierto? Acá no solamente, pues, obviamente, miren ustedes cómo involucra no solamente el sistema extrapiramidal, sino también puede estar asociado también a problemas con compromiso de las vías cerebelosas, ¿no? En el ELA, por ejemplo, puede encontrarse pues una serie de estos tipos de alteración, ¿no? Tipos de temblores que hemos mencionado, el temblor de reposo y las posibles causas asociadas, ¿no? El Parkinson, el más característico y probablemente lo que van a ver ustedes con más frecuencia. La enfermedad de Wilson es bastante infrecuente, ¿no es cierto? Hay compromiso de los núcleos basales, ¿no es cierto?, por depósitos de cobre, ¿no es cierto? Y igualmente ocurre en la intoxicación por mercurio, ¿cierto? El temblor de acción, que puede ser fisiológico, ¿no es cierto?, tensión en un paciente ansioso, pero obviamente pues en relación al paciente con abstinencia alcohólica, en el paciente obviamente, ¿no es cierto?, con enfermedad cerebelosa, puede haber una enfermedad de Wilson. El temblor intencional, intoxicación por fármacos, se
enfermedad cerebrosa y enfermedad de Wilson. Pero ven ustedes que puede tranquilamente estar involucrado en otra serie de otras manifestaciones. ¿Cómo se evalúa? Para ver si el paciente tiene, ya les mencioné, el paciente se sienta, ¿no? Las piernas están colgantes, ¿no es cierto? Y se le pide al paciente que ponga las manos sobre el muslo, sobre su falda, entonces, y a ver, si hay dolor, el paciente estando quieto, está frente a un temblor de reposo, ¿no es cierto? Característico del paciente que tiene Parkinson, ¿no? La otra, la dijimos a ustedes que pedimos al paciente que extienda el brazo hacia adelante, ¿no es cierto?, con los dedos separados, ¿no es cierto?, y mantenga esa posición. Entonces, al mantener esa posición, obviamente van a ver ustedes que hay un movimiento fino. Y ese movimiento fino a veces puede ser más notorio cuando uno le pone una hoja de pel en esa extremidad, ¿no? Entonces, más fácilmente se puede observar estos movimientos finos, ¿no es cierto?, en el temblor ¿no?, en el temblor de acción en este caso, ¿no? Y el otro es el temblor intencional, donde obviamente el movimiento es, o los movimientos de temblor se produce durante la ejecución de todo el movimiento y se agrava cuando el paciente llega a su objetivo, ¿no es cierto? Se puede hacer a través de una técnica, la cual obviamente se pide que el paciente extienda los brazos lateralmente y obviamente después haga una especie de abrazo y trate de juntar las dos puntas del índice, por ejemplo, hacia adelante, ¿no es cierto? Van a ver que hagan esa prueba, ¿no es cierto? Van a darse cuenta que el paciente no puede hacer ese movimiento, lo hace con una serie de titubeos, ¿no es cierto? Y cuando va a llegar al objetivo, se hace más intenso, ¿no es cierto? La otra prueba también ustedes pueden hacer, pidiendo que el paciente extienda el brazo, ¿no?, y apuntando con el dedo índice, flexione tratando de agarrarse el lóbulo de la nariz. Van a darse cuenta que estos pacientes obviamente hacen el movimiento de manera, ¿no?, de manera como se llama, y es mayor cuando trata de llegar al lóbulo de la nariz, ¿no? A veces se agarra el labio, qué sé yo, hasta tratar de ubicar el punto al que se le había pedido que llegue el dedo, ¿no? Entonces, estas son las formas de evaluar y de ver los diversos tipos de temblor que he mencionado. Esta es otra forma de exploración, ¿no? ¿Ves? Lo que les dije, temblor de pedir que lleve un vaso de agua a la boca, que es lo mismo que llevarse el dedo a la boca, y llevarse el dedo a la punta de la nariz, ¿no? Temblor de pedirle que toque la punta de la nariz con el dedo índice, temblor de actitud. Y también se repercute, pues, obviamente, cuando uno se le pide que grafique, que haga obviamente, una figura, ¿no? Y obviamente se le pide que haga un movimiento, o llama una figura que llama circular, el paciente obviamente tiene pues una serie de titubeos y hace un dibujo completamente irregular, ¿no? Otro tipo de movimiento que ustedes van a poder ver, aunque nosotros no vemos en las áreas, en las salas de medicina interna, ¿no es cierto? Más probablemente neurológicos, van a ver ustedes la corea. En la corea son sacudidas musculares rápidas y regulares, inclusive hay desplazamiento de segmentos, ya no solamente son movimientos finos, ¿no?, son movimientos bastante, ¿no es cierto?, irregulares, ¿no es cierto?, o involuntarios completamente, que pueden afectar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y afecta, por supuesto, de manera un poco más intensa en los segmentos distales, tanto de los miembros superiores, fundamentalmente, pero también de los miembros inferiores, ¿no? Y la corea, pues, obviamente los movimientos pueden ser medianos, de mediana amplitud, ¿no? Interesante, los movimientos coreicos mortifican al paciente durante su estado de vigilia, durante el día, realmente desaparece cuando el paciente, ¿no?, duerme, ¿no? Y también puede aumentar, por supuesto, en las situaciones de estrés, ¿no? ¿No? Y en ocasiones afecta a los grandes grupos musculares y desplaza obviamente todo, pues, los músculos, ¿no es cierto?, de toda la extremidad, de repente los brazos, ¿no? La cara, hay una gestualización bastante, bastante notoria, ¿no es cierto?, ¿no? Y hay una regulación acá, pues, ¿no? Hay una pérdida de regulación a nivel de los núcleos caudados, ¿no es cierto?, por los agonistas dopaminergics. Esa es la
el concepto que se tiene, ¿no es cierto? Equilibrios en la neurotransmisión dopaminérgica y colinérgica de los ganglios basales, ¿no? Estos desequilibrios, obviamente, ¿no es cierto?, como ocurre en la Corea, acuérdense de la Corea de Han, ¿no? Y la Corea de Cine, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Qué manifestaciones van a tener? Obviamente los movimientos, obviamente, son bastante breves, rápidos, irregulares, imprevisibles, ¿no es cierto?, que aparecen obviamente en el reposo, ¿no es cierto?, interrumpen los movimientos coordinados, ¿no es cierto?, los movimientos son variados, pues no se repiten, ¿no? Se cambia de patrón de movimiento, ¿no es cierto? Hay apertura y cierre de la mano, como dice acá, entonces la pronación, supinación, extensión del brazo, flexión del tema del antebrazo, ¿no? Desplazamiento del mentón hacia abajo, ¿no? Protrusión de labios, etcétera, etcétera. Diversas áreas del organismo obviamente pueden tener estos movimientos de flexión, extensión, como ocurre también en el cuello, la comisura, que le da pues una actividad bastante bizarra, se llama llamativa, ¿no? Entonces, inclusive puede haber ruidos de temas que provocan el movimiento de la lengua, irregularidad en los movimientos respiratorios, ¿no? La marcha obviamente está tremendamente pues, alterada, es irregular, inestable, ¿no es cierto? Por supuesto también obviamente se traduce en una habla irregular, ¿no es cierto?, en volúmenes completamente también variados. Miren ustedes la voz también cómo se altera, ¿no es cierto?, por esta contracción irregular de los músculos, ¿no es cierto? Porque nosotros tampoco vemos, lo que es conveniente que ustedes conozcan es el hemivalismo, ¿no? Hemi viene de la mitad, ¿no? Y valismo, ¿no? La actividad que realiza pues el atleta cuando quiere lanzar una bala, ¿no? Y precisamente ahí tiene la descripción es esa, ¿no? Que compromete generalmente la mitad de un cuerpo, puede ser el brazo derecho, etcétera, ¿cierto? Es un movimiento violento, a diferencia del movimiento del coreico, ¿no es cierto? Y pueden estar involucrados grandes segmentos, ¿no? Grupos musculares, que prácticamente el paciente a veces moviliza todo el miembro superior, ¿no? La estructura escapular, ¿no es cierto? Esto está en relación con alteraciones, obviamente, de diversa naturaleza del núcleo subtalámico contralateral, ¿no? O las conexiones que puede tener, ¿no? En algunas ocasiones puede ser transitorio, pero que en ocasiones puede ser, obviamente, una enfermedad estructural perenne, ¿no? Que puede, obviamente, comprometer de manera, pues, crónica, ¿no?, el movimiento del paciente. Otras también, aquellas contracciones ya del grupo localizados a veces, ¿no es cierto?, que no por el desplazamiento de segmentos, es la mioclonía, ¿no? La mioclonía son contracciones musculares breves, repentinas, ¿no es cierto? Una mioclonía puede interrumpir transitoriamente una contracción muscular voluntaria y puede inclusive producir una pausa durante la regulación postural, ¿no? Punto de vista de su clasificación, pueden presentarse de manera espontánea, pueden ser reflejas o durante la lesión, ¿no? Una mioclonía espontánea en personas normales, ¿no?, generalmente coincide pues con contracciones a veces de músculos de grupos musculares durante la noche, ¿no es cierto? O puede ser una expresión, por ejemplo, de una epilepsia, ¿no? Generalmente ocurre una epilepsia mioclónica al despertar, ¿no? Pero no hay que confundir con las mioclonías, ¿no? Siento que puede presentarse de manera transitoria, entonces en un paciente a veces de manera fisiológica, ¿no? Cuando las cosas son continuas, obviamente se ven problemas de tipo tóxicos, metabólicos en el sistema nervioso, ¿no? Como mencionaba, las mioclonías obviamente pueden ser focales, ¿no? Ahí puede haber de repente algunas situaciones fisiológicas, contracciones transitorias en algunos músculos, ¿no es cierto? O pueden ser multifocales o generalizadas, ya cuando ya tienen un mayor significado desde el punto de vista patológico, ¿no? Acá tienen ustedes la mioclonía refleja, ¿no es cierto?, que se produce después de algunos estímulos, ¿no es cierto?, ¿no? Uno puede tranquilamente pinchar la muñeca y produce obviamente una contracción segmentaria, ¿no es cierto? O puede también producirse mioclonías a veces en varias partes generalizadas al tocar la cara, ¿no es cierto? Y la mioclonía de acción, que se produce durante la
una actividad voluntaria muscular e interrumpe transitoriamente la actividad, ¿no? Entonces son contracciones que producen una vez, pues obviamente cuando son muy repetitivas, intensas, pueden producir discapacidad en la ejecución del movimiento, ¿no? Las tics, ya ustedes tuvieron una experiencia seguramente con la valoración de este tipo de molestia, ¿no? Lo vimos, el paciente que tiene un coma hepático, ¿no? O una encefalopatía hepática, ¿no? Estos son situaciones de contracción, relajación, un fenómeno inverso a la mioclonía, por supuesto, ¿no? Más que nada relajación, ¿no es cierto? Y el paciente trata de recuperar nuevamente su posición y se produce pues un movimiento en aleteo que ustedes ya conocen definitivamente, y eso es obviamente lo que se llama asterixis, ¿no? Hay una flexión súbita de la muñeca y el torno, se llama de los brazos a la extensión, ¿no? Entonces como un aleteo, ¿no? Esa es la asterixis, es por movimiento extrapiramidal. Los tics, ¿no? Movimientos anormales, involuntarios, bruscos, ¿no es cierto? No tienen un ritmo, ¿cierto? Pueden ser sufridos por la voluntad por periodos cortos, pero al final a veces se repiten. Los tics a veces son repetitivos, ¿no? Si uno se concentra puede tener obviamente cierto control sobre lo que se llama el tic, pero obviamente tan pronto uno se descuida nuevamente viene el tic, ¿no? Desaparece en el sueño, ¿no es cierto? Y pues ser transitorios. En ocasiones obviamente repiten, ¿no? Cuando es mayor de un año, obviamente estamos frente a unos tics, obviamente de tipo crónico, ¿no? Pueden ser simples, complejas, etcétera, ¿no? Esas tics a veces no tienen mayor trascendencia que, ¿no es cierto?, el hecho de que al paciente se le ve con movimientos extraños durante ¿no? una entrevista, una conversación, ¿no? Pueden ser, obviamente, desde el punto de vista de clasificación, transitorios. Los niños a veces son comunes, ¿no? Y desaparecen también en forma espontánea. Simples crónicos, cualquier edad, empiezan en la niñez. Los crónicos complejos. Hay un síndrome especial que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, ¿no? Es muy difícil de ver, yo no lo he visto definitivamente, ¿no? Otra alteración que puede presentarse como compromiso del sistema extrapiramidal son los trastornos del tono muscular, ¿no? Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Se presenta por una alteración del tono muscular, ¿cierto? Algunas enfermedades extrapiramidales, ¿no es cierto? Eso se expresa bajo la forma de rigidez, ¿no? Entonces, aquí obviamente conviene que ustedes diferencien la rigidez producida por compromiso extrapiramidal versus la rigidez producida por compromiso del sistema piramidal. Yo les dije que en el sistema piramidal, cuando hay compromiso de la neurona motora superior, el paciente se acompaña de forma de parálisis y con aumento del tono muscular, por eso se llama parálisis espástica. Y en este caso, cuando ustedes quieren hacer el movimiento pasivo de una extremidad, van a encontrar ustedes una resistencia, ¿no es cierto? Pero si ustedes insisten, por ejemplo, en extender un brazo que está flexionado, luego de un pequeño esfuerzo, la extremidad se suelta y el paciente obviamente permite la extensión, ¿no? Es igualito como la navaja del barbero. Por eso sea el signo de baja. El tipo de rigidez con signo de la navaja, no se vayan a confundir, es característico de compromiso de la neurona motora superior, de la vía piramidal, ¿correcto? En cambio, cuando hay alteración del tono muscular en el paciente que tiene compromiso piramidal, esta rigidez lo van a encontrar ustedes, y cuando quieren ustedes extender, por ejemplo, el brazo que está flexionado, entonces el brazo se va a extender, pero haciendo movimientos repetitivos, ¿no? Que uno finalmente logra extender, semejante a la rueda, pues se llama fenómeno rueda dental, ¿no? Entonces, hay resistencia, pero ustedes venzan la resistencia, ¿no? Mediante, obviamente, una serie de movimientos de desplazamiento que se llama característico, semejante al desplazamiento de una rueda dentada, ¿no? Entonces, para que no se confundan, rigidez, ¿no es cierto?, con signo de la navaja en paciente con compromiso de la vía piramidal. Rigidez con signo de la rueda dentada, compromiso del sistema extrapiramidal, ¿no? Y ahora ustedes acá, el paciente con rigidez extrapiramidal, obviamente puede ejecutar movimientos, pero obviamente
los movimientos no se ejecutan de manera apropiada. Este es el famoso fenómeno de la rueda dentada, acá gráficamente, ¿no? Y la descripción ocurre pues, no solamente en la muñeca, sino en cualquier extremidad. Ustedes pueden evaluar esto, por ejemplo, en el brazo. Si encuentran un brazo flexionado, ¿no? Entonces tratan de extender el brazo, obviamente van a encontrar ustedes, ¿no? Que el paciente obviamente cede ¿no? por fases, cede la extensión, ¿no? Y se tiene esa sensación de que se va soltando poco a poco, como desplazando a través de un engranaje. ¿No? Esa es famosa la plasticidad dental. Esta patología que ustedes con frecuencia van a estar ustedes preocupados y seguramente van a tener ustedes consultas, atenciones de pacientes con enfermedades de Parkinson, ¿no? Acá, pues, en la enfermedad de Parkinson se suma una serie de los signos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Afecta a todos los músculos, especialmente a los músculos gravitacionales o axiales. Entonces, el paciente, obviamente, trata de o se mantiene en una posición semiflexionada, ¿no? La cabeza y el tronco están generalmente hacia adelante, inclinados hacia adelante, ¿no? Y los brazos, miren ustedes, los brazos pegados a los lados del cuerpo, ¿no? Y los codos y las rodillas en estado de semiflexión, ¿no? Esa es la posición característica del paciente, obviamente, con Parkinson, ¿no? Y si ustedes observan las muñecas, ya les mencioné, ¿no? Las muñecas están ligeramente extendidas y con los dedos flexionados a través de las articulaciones metatarsofalángicas, ¿no? Y también con una extensión de los dedos de las articulaciones interfalángicas. Y cuando ustedes la ven en reposo, obviamente, pues el paciente va a tener, pues, el movimiento, ¿no? Involuntarios, ¿no? En cuentas monedas. Pero a su vez, el paciente va a tener, pues, una lentitud en la ejecución de los movimientos. Ya hablamos y lo calificamos como hipocinesia o bradicinesia, ¿no? En este caso, los reflejos obviamente pueden ser normales, porque en el reflejo no interviene el sistema piramidal definitivamente, no el arco reflejo que ya mencioné, ¿cierto? Acá tienen ustedes algunas características, ¿no? Y algunas acciones comunes que el paciente con Parkinson puede verse impedido en la vida diaria. El paciente no puede abotonarse, ¿cierto? Ahí los movimientos finos están de alguna manera alterados, o cuando se realiza de manera lenta, pausada, ¿no? La falta de movimientos, obviamente, se llama de expresividad facial, ¿no? Esa es la fase de máscara del paciente, no expresa, es una fase inexpresiva, ¿no? Y el temblor que he mencionado, el temblor generalmente es un temblor en reposo, ¿cierto? Y cuando el paciente obviamente trata de mantener en reposo la mano, generalmente está sobre el pulso, y el paciente está constantemente realizando movimientos de flexión de los dedos. Acá hay un resumen de las alteraciones que pueden encontrar. Hay una hipertonía extrapiramidal, ¿no es cierto? Hay asimetría, disminución o pérdida de los movimientos balanceados. Cuando el paciente camina, obviamente camina con el brazo pegado a los muslos, ¿no es cierto? Hay una inexpresividad facial, ¿no es cierto? Puede haber trastornos vegetativos, también alteraciones en los músculos cervicales que tienen tendencia a mantener la cabeza en un estado de reflexión, ¿no? Por hipertonía, ¿no? Que compromete obviamente los músculos de la cabeza, está ligeramente agachado, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo se explora el tono muscular? El tono muscular lo exploran ustedes fácilmente. Pueden ver al paciente en decúbito dorsal, ¿cierto? Y ustedes mantienen la cabeza levantada del paciente sosteniéndolo con una mano, ¿correcto? Y después bruscamente ustedes dejan caer la cabeza, ¿no? Y por supuesto ustedes van a ver en condiciones normales que el paciente de alguna manera impide golpearse, ¿no es cierto? Cuando el paciente no controla bien Si el paciente tiene hipertonía, obviamente la cabeza queda flexionada y no se moviliza, ¿no? Entonces la rapidez se comprueba visualmente, ¿no? Es positiva cuando la caída se lenta, ¿no? O no se produce, por eso se queda con la cabeza flexionada, ¿no? Igualmente puede ser con el brazo, qué sé yo, entonces ustedes obviamente piden al paciente que flexione el brazo y tratan de obviamente extender el brazo y bruscamente sueltan el brazo y van a ver que el paciente obviamente no puede, como se llama, volver a retornar si no se queda el paciente de manera espástica, ¿no es cierto?
no permiten, obviamente, salirse de este movimiento, ¿no? Otra situación que pueden ver es trastorno de la postura, ¿no? En este caso tienen ustedes la distonía, que sería la contracción de grupos musculares, ¿no? Que origina posturas atrás o movimiento. Acá, por ejemplo, tiene un espasmo de torsión, ¿no es cierto? Miren ustedes el relieve de los esternocleidomastoideos, está contraído, ¿no? Hay una serie de situaciones, hay pérdida de la inhibición de los múltiples niveles del sistema nervioso, ¿no es cierto? La distonía puede ser el resultado de compromiso de ganglios basales, ¿no? Entonces, nosotros no lo vemos muy frecuentemente, ¿no es cierto? Acá hay un síndrome interesante llamado el síndrome de May. Hay un blefaroespasmo, o sea, hay espasmo de los párpados, ¿no es cierto? Y una distonía del oro mandibular, ¿no? El paciente no puede abrir, ¿no? Porque hay un espasmo, definitivamente ocurre igualmente con la apertura bucal, ¿no? Y ese es el síndrome de May. Distonías, ya hemos mencionado, postura distónica, deformidad postural, en este caso, por ejemplo, tiene una tortícolis espasmódica, torsión sobre un eje del segmento corporal afectado, que puede mantenerse algunos minutos o horas, inclusive, ¿no es cierto? Puede estar acompañado de manifestaciones piramidales, tics, temblor, mioclonías, etc., ¿no? Las posturas fijas, ¿no es cierto? Cuando hay afecciones de los ganglios basales, que ya hemos mencionado, por ejemplo, obviamente en el Parkinson, la actitud en semiflexión del paciente, ¿no es cierto? El pie y la mano también en la enfermedad de Parkinson y el de Wilson, la mano se encuentra obviamente con extensión de las articulaciones interfalángicas y con una contracción de los metacarpofalángicos, ¿no es cierto? Entonces, inclusive pueden encontrarse en el pie una tendencia muy parecida a Babinski, por eso se llama pseudo-Babinski. El paciente está con los dedos extendidos, el dedo gordo está obviamente en extensión, ¿no es cierto? Semejante a Babinski, pero obviamente constante, entonces obviamente por eso se llama pseudo-Babinski, ¿no es cierto? Y esas son las alteraciones y posturas fijas. Acá encontrar ustedes cómo se exploran ustedes cuando encuentran este tipo de situación. Pueden tranquilamente pedir que el paciente gire sobre sí mismo. Una persona normal, pues para girar sobre sí mismo debe ser con 2 pasos. En cambio, en el paciente con Parkinson obviamente hace un movimiento bastante repetitivo, ¿no es cierto? A pequeños pasitos, obviamente, ¿no es cierto? Que a veces se queda interrumpido, ¿no? O también se puede pedir al paciente como alteraciones de los movimientos finos, obviamente no pueden dibujar una espiral, ¿no? Entonces está dificultado precisamente por este compromiso. Hay unas pruebas que realizan ustedes, seguramente la prueba de retropulsión o maniobra del empellón. Ustedes bruscamente al paciente lo empujan hacia atrás, el paciente estando parado, por supuesto, ¿no es cierto? Una persona normal rápidamente su equilibrio, retrocediendo de repente unos. En cambio, en el paciente con Parkinson hay que tener cuidado. Ustedes, el paciente está parado, lo empujan hacia atrás, el paciente no tiene movimientos estos, el paciente puede caer rápidamente, ¿no? Esto ocurre también en la enfermedad de Wilson y en de Huntington, también hay acciones de los reflejos posturales. El tapping, ¿no? Que se indica al paciente que realice pequeños golpes con el dedo de pulgar, ¿no? El paciente no puede definitivamente, o que pueda también hacer marcar paso con el pie sobre el piso, obviamente no se va a escuchar la uniformidad y el ritmo que uno quiere con una persona normal puede imponer, ¿no? Se observa y se escucha de manera irregular, tanto en frecuencia como en intensidad, ¿no? Entonces, este es el famoso tapping del paciente que tiene alteraciones de este grupo de extrapiramidales. Bueno, chicos, que haya sido de alguna ayuda. Muchas cosas probablemente nosotros no lo vemos obviamente en las salas de medicina, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Un punto importante que quiero que ustedes finalmente recuerden, que la rigidez, ¿no es cierto?, puede tener 2 tipos de presentación. La rigidez que se ve en el paciente con compromiso de síndrome piramidal del neurono motor superior, que ustedes ya han visto, y la rigidez, obviamente, del compromiso del paciente con síndrome extrapiramidal. Entonces, la rigidez
Piramidal obviamente está asociado de parálisis, que ya hemos mencionado en el sistema piramidal. En cambio, en el paciente tiene compromiso exclusivo, y así puede hacer el sistema extrapiramidal, el movimiento obviamente no está alterado. No está alterado, no, se realiza el movimiento, pero con las diversas dificultades, obviamente correspondientes por la falta de coordinación y regulación que le da el sistema extrapiramidal. Muy bien, si hubieran ustedes alguna pregunta, encantado. Si no, nos vemos en una sesión posterior. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Ya, chicas, yo entiendo que esto es un poco tedioso, pero de todas maneras, manda la coordinadora que